A ver, en primer lugar, ¿cómo se calcula la medida de tendencia central acá? ¿No? ¿Cómo lo vamos a calcular acá? Ojo, pestaña y ceja. Primero tenemos que completar los intervalos. Y para ello tú ya lo conoces. De aquí para acá se le aumenta un ancho de clase. Otro ancho de clase. Otro ancho de clase. Otro ancho de clase. Y otro ancho de clase. Entonces, ¿qué diríamos? 20 aumentado en 1, 2, 3, 4, 5 ancho de clase. Llegamos al valor 120. ¿Es cierto o no? Claro, sí es cierto. Entonces, W de 20, completa, 20 más 20, 40 más 20, 60 más 20, 80 más 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¡Estamos! Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 50. 50. Acuérdate que te expliqué cómo podíamos aprovechar que es 50. Para que Hacer la 50 mitad, ¿no? para que 50 se convierta en 100, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 2. Por 2. Entonces, para obtener de F a H, lo multiplicas por 2. Y para llenar al contrario, lo divides entre 2. Entonces, 20 entre 2, 10 o no. Sí, 15 por 2, 30. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Este 8 es F mayúscula. ¿Fue el primero en la minúscula o no? Sí, 7 es 45. ¿Por qué es 45? Recuerda, 8 más 10, 18. 18 más 15, 33. ¿Está bien o no? sí, profe. Entonces aquí tiene que ir 7 o no. Perdón. Sí, 12, profesor. 12. 12. ¿Está bien? Sí, profesor. 33 más 12, 45. Y para 50 sería 5 o no. 8 por 2, 16. 12 por 2, 24. 5 por 2, 10. ¿Es correcto o no? Sí, profesor. Y se llenó el cuadrito. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hallamos la mediana? Recuerda que la mediana es el dato que divide al conjunto total en dos partes iguales, ¿o no? Sí. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Ay. ¿Hallar n medios o no? Sí, pero N ya lo tienes. 25. ¿Y qué te recomiendo en el video? En el video. ¿Cómo se dice video o video? ¿Cómo se dice video o video? El video. El video. Video. El video. Ya. Entonces, este n medios, lo tienes que buscar acá, en la F mayúscula. Buscas un F mayúscula, buscamos un F mayúscula
mayor o igual al n medios. Mayor o igual al n medios. Lo ideal sería que sea igual, ¿no? Pero si no es igual, tiene que ser mayor. ¿Ya lo ubicaste o no? Sí, ¿Quién sería? 33. Correcto. Al ubicar ese 33, acaba de ubicar también lo que le llamamos el intervalo mediano o clase mediana. No te olvides. El intervalo mediano o clase mediana. Intervalo mediano o clase mediana. Grábate esos nombres, porque de repente te preguntan a ti acerca de la clase mediana y estás más perdido que huevo en ceviche. Significa el intervalo donde se localiza la mediana. La fila donde se localiza la mediana. Y es en esa fila donde nosotros vamos a aplicar su fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a la formulita. ¿Cómo es la formulita? Límite inferior de la clase mediana, o sea, de el intervalo que está en esa fila. El ancho de clase, n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, sobre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Profe, ya me bloqueó ya con lo que ha dicho. No entiendo qué ha dicho. ¿Sí o no? No, profe, sí lo entiendo. Ok. ¿Quién es el límite inferior? 60. 60. El 60. El límite inferior de la clase mediana. El 60. El ancho de clase lo acaba de hallar, que es 20. El n medio ya te salió. ¿Quién es? 25. 25. ¿Quién es el FI menos 1? El 18. ¿Quién es el FI menos 1? El FI anterior. El F acumulado, correcto, que está en la fila anterior a la clase mediana. El 18. Siempre su índice menos 1 significa fila anterior, acuérdense. El FI en la misma fila, o sea, en la fila de la clase mediana. ¿Quién es? El 15. El 15. El 15. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor, todo claro. ¡Yujú! ¿Se entendió? Claro. Profesor. Sí, profe. Entonces lo demás ya es operativo. Lo demás es que demuestres que ha pasado decentemente el colegio. 25 menos 18, 7. Quinta 3, 7 tercios. 28 tercios. ¿Cuánto es 28 tercios? 9,333 creo. Sí, profe, con gorrito. Con gorrito. Con gorrito. Con gorrito digo yo. Con gorrito. Ahí está. Durito, profe, sale. Durito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, todo claro. Sí, profesor. Solamente saber extraer la información. Nada más. No es cosa del otro mundo. Solo hay que saber quién es quién. Y listo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Capturamos. Voy a aprovechar
voy a aprovechar para hacerte recordar cómo se calcula la media o promedio acá. Aquí salió 10, creo, ¿no? Sí, salió 10. Aquí salió 7, no, 13, ¿no? Sí. Y aquí salió 5. Muy bien. Entonces, para calcular la media, ya no la mediana, la media o promedio, la media o promedio. ¿Cómo se hacía? Se trabaja con esta columna, con la marca de clase, con la marca de clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto sería el ancho de clase? Es 20, vas aumentando 20, 20, 20, 20. Entonces, estas dos columnas se multiplican. Es la sumatoria de los xy por fi, desde i igual 1 hasta n, sobre n. Significa que tú tienes que multiplicar esas columnas. Claro, pues era el promedio aritmético. Claro. 30 por 8. 50 por 10. 70 por 15. 90 por 13. 110 por 5. Y lo divides entre 50, que es el n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Lo que pasa es que nosotros solamente sabemos que hay 8 datos que caen en este intervalo, pero no tenemos el valor exacto de los 8 datos. Entonces, el 30 se vuelve su valor representativo de estos 8 datos. El 30 viene a ser el promedio aritmético de todos los datos que están metidos acá. Por eso es que se trabaja con la marca de clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. 24, 50, 105, 117 y 55. 5 y 5, 10, 17 y 4, 21, lleva 2, 4, 9, 10, 15, llevas 1, el doble, 70,2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió cómo se calcula la media o promedio? Entendido, profe. Sí, profe. Parecido. Necesitamos la marca de clase, no te olvides. Muy bien, ¿qué nos dice acá? Ahí era el tamaño de la media. ¿Cómo que allá el tamaño de la media? Allá es la media. Pero no es lo mismo. No, pues va a ser ya el tamaño de la media, te pases, el valor de la media.
Los intervalos de clase son del mismo tamaño. Lo que te intenta decir que acá son del mismo tamaño los intervalos de clase. ¿Está bien? Sí, Que la mediana salió 70 y que A sub 13 es 60. Vamos viendo. Dime, ¿cuántos datos tenemos? ¿100 o no? sí. Sí, profe. Tenemos 100 datos. Muy bien. Se copia el primero. Dice que acá hay 30 datos. Y acá también hay 30, ¿no? Estamos. ¡Yujú! Profesor, Ya. El A sub 3 es 60. El A sub 3 es 60. ¿Correcto? Sí, Muy bien. Pero la mediana, ¿cómo sale? Acuérdate, la mediana. Primero hallamos n medios. ¿Cuánto sale? Y luego buscamos 25. Ah, no, 50. 50. Luego buscamos un FI mayor o igual a 50. Entonces, ¿dónde vas a trabajar? En ¿Aquí o CP. no? Sí, Muy bien. Otra cosita. Estuve hablando con la dirección por motivo de que muchos jóvenes tienen la mala costumbre, digo así, la mala costumbre, de entrar cuando se les, a la hora que ellos desean, ¿no? Y no es así. Hoy es el último día que yo dejo entrar pasados los 10 minutos de clase. Si alguien se conecta después de 10 minutos que empieza la clase, téngalo por seguro que ya no va a entrar a mi clase. Ya no le voy a permitir el ingreso. Como yo tengo la lista ahí de quién va ingresando, si lo bota el Zoom, le voy a permitir reingresar. Pero un alumno que no marcó asistencia entre los 10 primeros minutos de la clase, ya no va a ingresar. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Ok, ya están advertidos. Muy bien, entonces, ¿cómo llamamos la mediana? Límite inferior, se sobreentiende que es el A3 que te lo han dado. El ancho de clase no lo conoces por ahora. El n medio es 50. La frecuencia anterior es 40. Y el FI es 30. ¿Correcto o no? Sí, profesor. Y la mediana te han dicho que te debe salir 70. 50, un tercio, ¿no? Sí, 70 menos 30, ¿o no? sí, profesor, 30. Profe, ¿para qué sirve eso? Para que reconstruyas acá tus intervalos. ¿Y por qué necesito reconstruirlos? Porque recuerda que vas a necesitar la marca de clase. Y también el inferior.
Voy a necesitar la marca de clase. Entonces, construyo mi columnita de marca de clase. 30 entre 2, 15, más 30, más 30, más 30. ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, profesor. ahora ya puedes hallar la media aritmética. 15 por 25. 45 por 15. 75 por 30. Y 105 por 30. Y lo divides entre 100. Vamos, dime, ¿cuánto sale? 15 por 25 más 45 por 15, que vendría a ser 70 por 15, más 75 por 30 y más 105 por 30. Y lo divides entre 100. 64,5. Habla. ¿Animal o no? Animal, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces mira cómo tienes que saber cómo se calculó la mediana para que puedas hallar el ancho de clase, construir los intervalos, hallar la marca de clase y luego saber cómo se calcula la media. Muy bien. Acá se cumple una propiedad que la vez pasada conversamos. Dime, ¿cuántos intervalos hay? ¿Cuántos intervalos hay? 5. ¿Es cantidad par o cantidad impar? Par. Impar. ¿Correcto? Sí. Sí, Muy profe. bien. ¿Qué es una distribución simétrica y cómo se observa acá? La distribución simétrica se observa en estas dos columnas, en las minúsculas. En esas dos columnas se nota la famosa simetría. En la mayúscula no se nota. La primera y la última son iguales. La primera y la última son iguales. La segunda y la penúltima son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, profesor. Todo claro. Ok. Cuidado que esta es mayúscula, ¿sí o no? Sí. Repites. 7 más 5. 12. 12 más 26. 38. Más 5. 43. ¿Cuánto es el tamaño? 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. La marca de clase. 11 más 2. Más 13. 15. 2. 17. Más 19. 2. Más 2. ¿Estamos o no? Claro. Sí, profesor. Dime.
Si la distribución es simétrica, quiero que me diga dónde se localiza la frecuencia más alta. ¿Dónde está localizada la mayor frecuencia absoluta simple? En el término central. En el término, en la fila del centro, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está la mayor frecuencia? Como es única, un solo intervalo, el de en medio, la mayor frecuencia se encuentra en el intervalo central de una distribución simétrica alégrate. La moda, la mediana y la media son iguales. Y además son iguales ¿a quién? A la marca de clase de dicho intervalo. Entonces, ¿ya salió o no? Claro. ¿Quién sería? 15 por 2 más 50. Entonces, ¿el 15 vendría a ser o no? Sí. Y lo puedes comprobar aplicando la fórmula de cada uno. Te das el tiempo de comprobarlo y vas a ver que sale igualitito. Y N50, ¿no? ¿Qué te piden a ti? La mediana, la media y el número de datos. ¿Cuál es la respuesta? Besito. 80 no. Sí, profesor. Pero vamos a demostrártelo como que repasamos la fórmula de la moda para este tipo de cuadritos. La moda tiene una fórmula, pero para aplicar la fórmula lo primero que tienes que hacer es buscar la clase modal, o sea, el intervalo donde se va a aplicar la fórmula, el intervalo donde va a estar la moda, buscar la clase modal. Y para ello, buscamos el mayor FI. Es lo que hice yo hace un momentito. Te pregunté dónde estaba la mayor frecuencia. El 26. Entonces, al identificar el 26, acaba de identificar en qué fila vas a trabajar. Acaba de identificar cuál es la clase modal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Pero profe, también de en la acuerdo. clase mediana. Claro, sino que yo ahorita quiero explicarte la moda. Ya listo. Entonces, la moda tiene una fórmula muy parecida al de la mediana. Cambia en el paréntesis. Ahí aparece un D1 y abajo un D1 más un D2.
SD1 y SD2 son diferencias. ¿Diferencias entre quién? Ya vamos a hablar ahorita. D1 es el FI menos el FI menos 1. Recuerda que I menos 1 significa fila anterior. D2 es FI menos FI más 1. ¿Qué significa FI más 1? Fila posterior, la que sigue. Entonces prácticamente tú trabajas de esta manera. 26 menos 5. ¿Ya te ubicaste? Sí, Con el de arriba. Es la fila anterior. FI menos 1 es el de arriba. FI más 1 es el de abajo. Pero en este caso, pues como es simétrica, la diferencia sale lo mismo. En otros casos no va a salir lo mismo. Entonces, límite inferior, 14. Ancho de clase, 2. Y prácticamente esto se va a convertir en un medio. ¿Cuánto sale? 15. Te acabo de demostrar que aplicando tu formulaza y sabiendo esta propiedad, sale lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Entonces ahí te hemos puesto, te hemos explicado cómo se calcula la media para datos que vienen en intervalos, la mediana, y ahorita te acabo de explicar la moda, su fórmula, cómo se maneja. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. De ahí solamente saber aplicarla, saber quién es el límite inferior, el W, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Se entendió? Sí, profesor. Se entendió, profe. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo Claro, Claro, profesor. profesor. Claro, profesor. Ok.